¿Quién iba a decir que, después de tanto tiempo, esta historia seguiría expandiéndose? Algo que nació expresamente para darle contexto a una aventura de corta duración dentro de un servidor de Minecraft. Algo simple, que supiera darle el ambiente necesario a la situación. Si pudiese viajar atrás en el tiempo, seguro que el Alexis de por aquel entonces no me creería si le dijera que, años más tarde, la historia de Monsterland y de los 4 héroes sería tan descomunalmente grande. Saludos, chavalingos. Como ya sabéis algunos, soy un verdadero apasionado de las historias de aventuras, como The Legend of Zelda, y gracias a que también me encanta la saga de Five Nights at Freddy's, las teorías y, en general, todo lo relacionado a las historias de ciertos juegos y otro tipo de contenido siempre me ha llamado la atención. Desde hace mucho me dedico a pensar en ideas algo creativas sobre diversas historias, pero ahora estoy convencido de que Monsterland es, sin duda alguna, la mejor de todas y la más completa. Todo se lo debo a mis 3 amigos Alberto, Pablo y Darío, mis 3 héroes, que son increíbles personas y que me han dado esta increíble oportunidad de construir una historia humilde para guardar en el recuerdo, y con algo de suerte, logran inspirar a otras personas que también tienen una chispa en su interior y buscan crear algo propio. En la actualidad, la imaginación no se tiene muy en cuenta en ámbitos generales, y es algo muy único. Centrándonos en el tema de hoy, Monsterland es el nombre del servidor de Minecraft que crearon estas 3 leyendas, al que yo me incorporé tiempo después. Tras varias versiones y varios mundos, llegamos al actual, en el que pensé que sería divertido construir un evento jugable, como los de Calmaland 4, que estaba activo en aquella época, con una historia simple y que sirviera como aliciente para jugarla. Tengo otro vídeo en el canal hablando de los humildes orígenes de esta gran historia, así que no entraré en gran detalle aquí, pero quedaros con que la trama siguió hacia adelante, abarcando muchísimo más. Tanto es así que a día de hoy la historia de Monsterland no cuenta solo con su narrativa principal, contenida en La leyenda de los héroes, sino que también tenemos historias más secundarias que también ocurrieron en la cronología, pero que no tuvieron un impacto tan notable como las tramas centrales. Incluso tenemos historias más cortas que revelan detalles no contenidos en la historia principal. Y eso no es todo. He compuesto música para muchas de las partes de las aventuras de los héroes, y aunque no sean las mejores composiciones del mundo, son algo muy único y que le otorga personalidad a Monsterland. Todo eso está muy bien, pero ¿qué hay de la historia en sí? Ese es el eje central de este vídeo. Hoy le echaremos un vistazo al comienzo de Monsterland, la leyenda de los héroes, hablando en profundidad sobre diversos aspectos de la misma. Así que poneros cómodos, chavalingos, pues nos vamos a adentrar de lleno en el mágico y fantástico mundo de Monsterland. La era de los monstruos. La historia de Monsterland comienza en una época bastante clave para este misterioso mundo lleno de secretos y de conflictos, una era en la que sus habitantes se baten en duelo con unas bestias que, poco a poco, están destruyendo todos y cada uno de los asentamientos de Monsterland. Pueblo tras pueblo, ciudad tras ciudad, aldea tras aldea, los terribles monstruos oscuros avanzan sin parar, y no parece haber nadie lo suficientemente fuerte como para plantarles cara. Estas criaturas, cuya forma podría describirse como una nube de oscuridad parcialmente sólida y con pocas características que las diferencian de los monstruos por separado, con unos abismales ojos blancos aparentemente sin vida, son los responsables de que esta etapa de la historia del mundo se haya denominado como la Era de los Monstruos. Dicha era comenzó unos cuantos años atrás, cuando los pueblos empezaron a avistar a los primeros monstruos. Pese a que los habitantes de nuestro mundo prepararon todas las defensas que pudieron, muchos núcleos de población cayeron ante los monstruos. La situación fue empeorando cada vez más, hasta el punto de que el viaje entre regiones dejó de considerarse seguro.
El transporte en tren, con un anterior auge en la zona oeste de Monsterland, cesó su actividad debido a los destrozos de las vías. Y lo mismo podríamos decir de las comunicaciones navieras de la región este. El caos se había desatado por completo. Las comunicaciones entre pueblos se fueron perdiendo, provocando el aislamiento de Monsterland, como muchos llaman a este acontecimiento. Otro motivo para vencer en la batalla contra los monstruos era recuperar los hogares perdidos y honrar las vidas que se enfrentaron inútilmente a las criaturas. Pero no había esperanza, los monstruos eran imparables. Las regiones arrasadas y sepultadas en oscuridad no fueron solo pérdidas territoriales y humanas. Los monstruos también destruyeron avances científicos y tecnológicos, así como recipientes de conocimientos antiguos, como bibliotecas y otros edificios. La región más importante de esta lucha constante fue la que recibía su nombre de su asentamiento central, Monster Town, el primer pueblo construido en Monsterland hace muchísimo tiempo y situado en el corazón de nuestro mundo, donde sus habitantes se defendían de los incesantes ataques de los monstruos. Sin embargo, la victoria era algo temporal. No pasaría mucho tiempo hasta que las bestias regresaran a luchar de nuevo, a intentar destruir por completo el pueblo clave de Monsterland. Si Monster Town era destruida, sería el fin. No habría esperanza para reconstruir el mundo. El inevitable final de Monster Town. Como podríamos pensar, Monster Town era la capital más importante de Monsterland, además de un símbolo de poder y fuerza propia de sus habitantes. Su título de primer pueblo no era su única característica emblemática, ya que muchos consideraban esta pequeña villa como un conjunto de todas las culturas y regiones de Monsterland en general, unidas en una sola parte para conformar el corazón de nuestro mundo. Desgraciadamente, los monstruos también alcanzaron esta región. Se trataba de un enemigo sin inteligencia alguna, no estaban atacando a Monster Town porque se tratara de un pueblo clave en la defensa del resto de regiones, ni por su importancia como capital. Estas bestias simplemente destrozaban todo lo que encontraban en su camino, alimentando más el miedo que provocaban en las personas que veían con sus propios ojos sus brutales acometidas. El pánico se hizo presente muy rápido, llevando a la gran mayoría de residentes de Monster Town a marcharse en busca de un lugar mejor. No se trataba de desconfianza de los cuerpos de seguridad ni en el propio pueblo, pues también influyeron más motivos. Muchos viajaron a otros pueblos para reunirse con sus seres queridos. Sin embargo, el resultado final solo dejó un pueblo que ya no era ni una sombra de su anterior vida. Los pocos habitantes que permanecían en Monster Town tenían la esperanza de poder defenderse de los monstruos, y después de derrotarlos definitivamente, inician un plan de reconstrucción. Pero no disponían de los medios para llevar a cabo esta propuesta. El pueblo contaba con un escuadrón de policía, pero el comisario había abandonado la región para ayudar a otras capitales en la lucha contra los monstruos y no había vuelto, provocando un descontrol total en la comisaría. Los demás guerreros y soldados, pertenecientes a gremios de aventureros, se ofrecieron voluntarios para acompañar a los habitantes que marcharon de Monster Town. Las defensas no estaban en su mejor estado. Esto se demostró pocos días después de la marcha de la mayoría de residentes. Los que aún quedaban en el pueblo pudieron defenderse de un nuevo ataque de los monstruos, pero a duras penas. Muchos agentes se acobardaron ante la situación y escaparon, dejando abandonados a quienes permanecieron en el pueblo. Entre ellos estaban personas provenientes de otras regiones como Helio, Ertuz, Axon, Tom y Olivia, y los residentes originales del pueblo, el anciano Stone, el tabernero Sirian, Rick y el sabio Stones. Los números no estaban a favor de los supervivientes. No estaban dispuestos a rendirse, pero eran conscientes de que no tenían ninguna oportunidad de ganar a los monstruos. Los ataques continuaron, y la situación se volvía cada vez peor debido al aislamiento de otras regiones. ¿Quién sabe si, en otros lugares de Monsterland, alguien había descubierto el punto débil de estas criaturas? La esperanza comenzaba a desaparecer, hasta que un día, el grupo se reunió,
y entre todos tomaron la difícil decisión de abandonar Monster Town temporalmente, para utilizar el terreno de la montaña situada al norte como defensa natural frente a las bestias. Axon, que trabajaba para un capataz minero en el mismo monte, guió a sus compañeros hacia la zona. Era muy duro para Stone, quien había vivido toda su vida en la tranquila Monster Town de antaño, ver cómo el pueblo se convertía ahora en ruinas. No era capaz de ver el esplendor de vida y esperanza que lo hacía tan característico. Los monstruos habían destruido el pueblo de la misma forma en la que habían destruido los sueños de todo el mundo. En su trayecto hacia la montaña, el anciano decidió despedirse del pueblo alejándose de su grupo, insistiendo en que los demás deberían avanzar para ponerse a salvo de los monstruos. Mientras caminaba por las calles vacías y derrumbadas, Stone reflexionó sobre las posibles causas de esta batalla sin sentido. ¿De dónde habían salido estos monstruos oscuros? ¿Cuál era su tenebroso origen? Desde que todo comenzó, ¿cuántos pueblos han destruido? ¿Por qué nadie es capaz de hacerles frente? ¿Por qué su propósito es destruir, atacar y destrozar todo lo que encuentran a su paso? ¿Por qué? Stone deseaba conocer la respuesta a estas preguntas. Quizás, si supiera la verdad, podría descubrir el punto débil de las bestias, si es que tenían alguno. Fue entonces cuando Stone empezó a considerar que la era de los monstruos era algo más que un acontecimiento que marcaría Monsterland de por vida. Una especie de castigo divino, algo destinado a suceder. El fin del mundo, en el que las personas serían eliminadas y los monstruos reinarían sobre los escombros de una civilización perdida para siempre. El anciano se entristecía al pensar en lo que esto representaba para los demás supervivientes. ¿Cuánto más podrían aguantar luchando? Stone escuchó un gruñido que lo sacó de sus pensamientos, haciéndole mirar hacia adelante para encontrarse cara a cara con uno de los monstruos. Varios de ellos se habían adentrado en el pueblo mientras él reflexionaba consigo mismo, y solo podía observarlos con miedo, dirigiéndose a toda prisa hacia el puente del norte de Monster Town. El anciano usó todas sus fuerzas para correr y salvar su vida, pero fue acorralado por los monstruos. Una de las bestias apareció al otro lado del puente, y en menos de un segundo empujó a Stone hacia atrás, dejándolo malherido en el suelo y con su bastón cayendo al río. Asumiendo que este era el final, Stone no podía parar de mirar cómo el monstruo se acercaba cada vez más hacia él. Con una última mirada, el anciano vio a los demás supervivientes alcanzar la montaña con éxito, por lo que esta distracción improvisada había servido para algo. Su muerte tendría un objetivo ya cumplido. El monstruo se preparó para acabar con él y Stone cerró los ojos. Unos segundos después, no se escuchaba nada. El viento seguía sintiéndose. Su cuerpo podía moverse. ¿Qué había pasado? Al abrir los ojos, el anciano no veía al monstruo. Sin entender lo que estaba pasando, intentó levantarse y miró hacia atrás, preguntándose si los otros monstruos iban a atacarlo. Pero ellos estaban sorprendidos, observando el cuerpo de su compañero derrotado tirado al comienzo del puente. Los monstruos miraban hacia el norte, y Stone hizo lo mismo casi por reflejo, descubriendo a los responsables de lo ocurrido. Corriendo hacia su encuentro se encontraban 4 personas, pero Stone no las conocía de nada. Eran completos extraños y se estaban lanzando de cabeza a los monstruos. El anciano no tuvo fuerzas para detenerlos, pues seguía en estado de shock, y miró hacia ellos mientras le pasaban al lado y alcanzaban a las bestias. Por un segundo, pensó en advertirles que se enfrentaban a algo demasiado fuerte, pero no tuvo tiempo. Los monstruos comenzaron a salir por los aires, cada uno atacaba de forma distinta.
Unos recibían una verdadera paliza proveniente de alguien con mucha fuerza física, otros eran debilitados por ataques de proyectiles de hielo y de fuego, otros recibían el impacto de un poderoso láser y retrocedían, y otros eran alejados tras recibir golpes de lo que parecía ser un paraguas. Stone no podía creer lo que estaba viendo. Segundos atrás, daba por hecho que su vida había llegado a su fin, y ahora, alguien le estaba plantando cara a los monstruos y estaba ganando. Sin poder moverse, el anciano mantuvo su mirada fija en el combate. Estaba tan asustado que parecía temblar ante lo que presenciaban sus ojos. Por su parte, sus 4 salvadores se centraron en acabar con los monstruos, consiguiendo derrotar definitivamente a algunos de ellos, que se evaporaban dejando un rastro de energía oscura y provocando la retirada de los demás. Los monstruos estaban escapando. Las ruinas de Monster Town habían sido, junto a Stone, testigos de la primera victoria frente a los monstruos oscuros. Por primera vez desde que comenzó la era de los monstruos, alguien había vencido a las bestias. Era algo inaudito. Justo en el momento en el que toda esperanza había desaparecido, un destello de luz había iluminado la tierra de Monsterland durante un instante. Los 4 valientes jóvenes se acercaron al anciano, ayudándolo a recobrar la compostura, y el resto de supervivientes acababan de llegar a la zona, alertados por los gritos de los monstruos durante la batalla. Igual de sorprendidos que Stone, todos permanecieron en silencio mientras observaban a sus salvadores. Estos chicos, que posteriormente se presentarían como Darío, el emperador absoluto, Alberto, el domador de dragones, Pablo, el inventor estrella, y Alexis, el arquitecto prodigioso, se acababan de convertir en la esperanza de Monsterland. Este fue el nacimiento de los legendarios 4 héroes, 4 jóvenes recién llegados a un Monsterland sumido en el caos y dispuestos a luchar por recuperar la paz de antaño, convirtiéndose sin querer en los protagonistas de una aventura propia de una leyenda. Los 4 héroes legendarios. Lejos de ser personajes sacados de un cuento de fantasía, los 4 héroes eran personas normales y corrientes. Tenían sus cosas y su peculiar forma de ser, pero no eran diferentes a Stone y las demás personas. Los héroes se ofrecieron a colaborar con la reconstrucción del pueblo, moviendo todos los escombros y construyendo edificios nuevos que sirvieran como su nuevo hogar en Monsterland. El primero de ellos fue la Mansión Rolero, una lujosa mansión de madera construida por Alexis y por Darío, en la que se quedaron a vivir los 4 unos días. El proceso de construcción no estaba avanzando a un ritmo demasiado rápido, algo que hizo que Pablo pensara en la forma de aprovechar la energía que sus pistolas detectaban en el aire para hacer algo con los materiales de construcción. De repente, nuevas caras aparecieron en Monster Town. Algunas de las personas que huyeron del pueblo cuando llegó la hora más oscura de Monsterland habían vuelto, atraídos por las constantes victorias de los 4 héroes y queriendo disculparse con quienes se quedaron por su acto de cobardía, que ninguno de ellos culpó. Tupu, un chico formal algo callado, fue reclutado rápidamente por Darío como su ayudante personal. Mirabel y su hija Val prometieron intentar organizar las patrullas de agentes de la policía, y Seram se presentó voluntario para regentar la tienda de recuerdos, una iniciativa de Pablo para conseguir el dinero que necesitaban para reconstruir la totalidad del pueblo. También hizo acto de presencia Gonzi, un visitante de Monster Town que había buscado refugio en el este y que rápidamente se hizo amigo de Pablo. Pero los nuevos residentes del pueblo no eran los únicos que estaban haciendo cosas. Helio, por su parte, decidió trabajar para restaurar la oficina de correos del pueblo, mientras que Sirian reabrió su taberna para atender a los héroes y a otros viajeros que regresaran a Monster Town. Varios de los agentes de la comisaría regresaron poco tiempo después. Rick quedó fascinado por el ímpetu de los héroes, y Alexis aceptó nombrarlo secretario ayudante de su empresa, Gonza Corporation. Darío, por su parte, había fundado el Rolero 54 Industries, ofreciendo sus servicios como guardaespaldas y protector de pueblos, aunque no contaba con muchos clientes. Pablo seguía pensando en sus inventos y en los materiales de construcción, y Alberto plantó una semilla en lo alto de la colina de Monster Town, que creció inesperadamente en un árbol gigante sobre el que construyó un precioso mirador.
Madame Olivia se trasladó al Pantano del Sur, no sin antes colaborar en la restauración del cementerio del pueblo, donde Eric el sepulturero velaba por el respeto a los fallecidos, quizás de una forma algo poco amigable. Alberto y Alexis también construyeron un parque en el terreno del sur, el Islote Monstruoso, a la vez que Darío exploraba el Pantano del Oeste y aprovechaba una torre abandonada para transformarla en una torre imperial. Ya era algo definitivo. Los 4 héroes se habían asentado en Monster Town, pero tanto ellos como los demás residentes se preguntaban constantemente en qué estado se encontraría el resto del mundo. Al cabo de unos días, surgieron algunos planes de expansión y exploración, pero ninguno de ellos se llevó a cabo hasta que los ataques de los monstruos cesaron durante un cierto tiempo. No hemos hablado mucho de ello, pero durante la restauración de Monster Town, varias hordas de las bestias oscuras intentaron asaltar el pueblo sin éxito, siendo siempre vencidos de forma ridículamente rápida por los 4 héroes. ¿Los monstruos estaban empezando a retroceder? Esta podría ser la primera señal de que la paz en Monsterland no era ningún sueño perdido, pero todavía parecía quedar mucho para conseguir recuperarla. Más allá del pueblo. Unas 2 semanas después, los héroes habían completado la primera fase de la restauración de Monster Town, pero era evidente que necesitaban algo de ayuda. Conseguir materiales para los edificios, tanto viejos como nuevos, seguía siendo un proceso intermitente por culpa de los monstruos, que rondaban los alrededores de la región. El siguiente plan de los héroes consistió en explorar más allá de Monster Town sin alejarse mucho, descubriendo lugares como los campos monstruosos al suroeste, el pantano perdido hacia el oeste, el monte Gonzón hacia el norte, y Lagunia más allá de la montaña, y el bosque Galente en el este. Alberto fue el primero en salir de expedición, viajando al sur y descubriendo la enorme extensión del glaciar gélido, más allá de una montaña que, muy adecuadamente, nombró como Monte del Sur. Pablo, por su parte, hizo un hallazgo similar en el este con otra montaña situada en los límites del bosque Galente, pero su atención estaba más centrada en la laguna que se encontraba más allá. Alexis viajó hacia el oeste, a lo que parecía ser una jungla inexplorada, con la intención de conseguir madera suficiente para las reparaciones. Sin embargo, su aventura duró muy poco, pues fue sorprendido por una criatura llamada Mirmex, unas hormigas de gran tamaño que viven organizadas en colonias y que son parcialmente hostiles a quienes se adentran en sus dominios. Alexis salió corriendo lo más rápido que pudo hacia Monster Town, siendo Darío quien le tomaría el relevo, y él viajaría al Monte Gonzón y a Lagunia, ya que no parecían contener ninguna especie agresiva en sus terrenos. Siguiendo la tutela de Stone y Sirian, los héroes trazaron un mapa que abarcaba la totalidad de la región de Monster Town, y lo prepararon para exponerlo en la biblioteca una vez esta fuera restaurada. Ahora conocían los puntos estratégicos de la zona y parte de las regiones que se encontraban más allá de sus límites, aunque la recolección de materiales no había sido demasiado fructífera. Una mañana, Alberto y Darío se levantaron de repente y anunciaron que emprenderían un viaje hacia las regiones del sur, en busca de un lugar en el que asentarse permanentemente para luchar contra los monstruos fuera del pueblo. Pablo y Alexis se quedarían en Monster Town para cuidar la región durante la ausencia de sus compañeros, y con las correspondientes despedidas y preparaciones, el dúo comenzó su trayecto hacia lo desconocido. El pueblo continuó sus labores de restauración, pero Darío y Alberto eran los 2 héroes más fuertes en el combate directo, por lo que el inventor y el arquitecto se las tuvieron que ingeniar para luchar contra los monstruos siguiendo sus propios métodos de lucha, aunque consiguieron vencer con éxito los posteriores ataques. Entonces, mientras Alexis planeaba la siguiente fase de la restauración del pueblo, Pablo siguió investigando la laguna del este y un día más tarde regresó a Monster Town muy inspirado y contento, explicándole al arquitecto su siguiente movimiento. Pablo iba a construir un pueblo flotante, una pequeña villa, en la orilla oeste de la ahora nombrada Costa de Pol, que serviría como un refugio para los supervivientes que se hubieran asentado por la zona. Además, esta villa sería también el taller personal del inventor, en el que podría dedicarse completamente a sus creaciones. Y poco sabía él del impacto que tendría su siguiente artilugio para la restauración de Monsterland. No contento con los planes de construcción de un nuevo pueblo, Pablo se presentó en Monster Town con otra gran noticia para Alexis. Había estado experimentando con lo que él denominaba energía del aire,
una energía que se encontraba por todas partes, para pulir su idea de síntesis de materiales. Con la ayuda de Gregory, un chico que se había refugiado en uno de los campamentos alrededor de la costa de Paul, Pablo pudo perfeccionar un prototipo de la máquina crea-bloques, un dispositivo capaz de transformar una pequeña cantidad de materiales en muchísimos bloques diseñados para construir edificios robustos y elegantes. Alexis se quedó perplejo ante tal presentación y le rogó a Pablo que le dejara probar la máquina. Con un poco de madera, el invento del ingenioso futuro alcalde creó suficientes bloques para que el arquitecto pudiera terminar la biblioteca de Monstertown, acontecimiento que le ganó a Pablo una increíble reputación. Ambos héroes hicieron un trato para construir una versión definitiva de la crea-bloques en Talleres Prodigio, que Alexis abriría como una tienda y cuyos beneficios, además de para la restauración del pueblo, irían para la empresa de Pablo. Ahora, gracias a la invención de uno de los héroes, las reparaciones de Monstertown y del resto de regiones podrían llevarse a cabo mucho más rápido. Las 4 capitales. Pasaron un par de días desde que Pablo construyó la crea-bloques, y Monstertown estaba cada vez más cerca de recuperar su brillo de antaño, pero sería un brillo distinto. Después de todo, los 4 héroes habían dejado su propia huella en el pueblo. Stone, Sirian y el resto de habitantes del pueblo estaban muy contentos de ver su hogar restaurado, de nuevo rebosante de vida. Alexis no dejaba de pensar en sus dos compañeros, que no habían vuelto todavía de su viaje hacia el sur, y le preguntó a Stonks si él y Pablo deberían acudir en su búsqueda. El misterioso sabio le respondió que los 4 héroes se encontraban en Monstertown, algo que el arquitecto no entendió del todo. Al salir del santuario del sabio, la atención del constructor se desvió hacia el bosque del noreste, en el que había escuchado un grito y visto como un árbol se desplomaba sobre el suelo. El responsable de esto no había sido otro que Darío, quien estaba probando el poder de una nueva técnica creada por él, llamada el superpuño del Admin. Aliviado, el arquitecto se alegró de verle de vuelta, y de repente Pablo apareció junto a Alberto en la escena, exclamando que el domador de dragones había salido de la nada. La afirmación de Pablo también hizo que Alexis preguntara cómo Darío había llegado al bosque sin que nadie lo hubiese visto. Reunidos en la taberna de Sirian, el dúo que viajó hacia el sur empezó a narrar sus aventuras desde el momento en el que dejaron atrás Monstertown. Más allá del glaciar gélido, al suroeste, Darío y Alberto encontraron una región llamada Southwest, que se encontraba en grandes apuros debido a los monstruos, que estaban muy presentes por la zona. Sin mucha dificultad, ambos pudieron poner fin a los ataques y los habitantes de la región les agradecieron enormemente su ayuda, llegando al punto de incluso ofrecerles dinero a cambio de protección. Esta idea no atraía para nada a Alberto, pero Darío estaba nadando en océanos de monedas de oro dentro de su imaginación. El emperador aceptó la oferta, prometiendo construir una fortaleza indestructible en la región, y así fue como comenzó la construcción de la futura ciudadela de Roosevelt, desde la que Darío ofrecería sus servicios como emperador guardián absoluto y, de la noche a la mañana, conseguiría una verdadera fortuna a cambio de poner su fuerza a disposición de los habitantes de Monsterland. Los residentes de Southwest también habían huido de su pueblo, pero fueron protegidos y escoltados durante la defensa de sus territorios por los soldados pertenecientes a varios gremios de aventureros, quienes juraron lealtad a Darío y se convirtieron en sus guardias personales. Tiertus, uno de sus representantes, era uno de los aventureros de mayor relevancia en Monsterland durante las épocas en las que la mayoría de exploraciones se llevaban a cabo, ofreciéndose a formalizar la creación de el gremio de aventureros de Roosevelt. Darío veía con buenos ojos esta propuesta, ya que significaría otra fuente de ingresos para su poderoso imperio. Bajo la ciudadela de Roosevelt, o de su base establecida, mejor dicho, el emperador también descubrió una enorme cueva con una sala especial en su interior, que rápidamente captó su atención. En ella se encontraba una plataforma que funcionaba con la misma energía del aire que Pablo había estudiado, permitiendo a Darío teletransportarse a otra ubicación diferente. Este nuevo lugar resultó ser el bosque ancestral, la arboleda donde Alexis lo encontró probando su nueva habilidad, en la que el emperador decidió construir una nueva casa en Monstertown, donde se quedaría a vivir mientras reunían materiales para construir la ciudadela de Roosevelt.
Esa había sido la experiencia de Darío, pero la ruta que tomó Alberto se extendía mucho más allá de Roosevelt. El héroe, tras dejar atrás a su compañero, siguió caminando hacia el sur, girando hacia el este en algunos puntos para atravesar los riscos montañosos de la región. Después de Sutherland, no parecía haber ningún pueblo en la región, aunque quizás pudiera deberse a que los monstruos habían llegado antes que él y los habían destruido, pero no parecía haber indicios de ello. Lo que guiaba los pasos de Alberto era su curiosidad e interés por las bestias mitológicas de Monsterland, comenzando por dragones y terminando en hipogrifos e incluso mirmex y serpientes marinas. Desde siempre le gustaba estudiar a estas criaturas, y por eso buscaba una región en la que encontrara un ecosistema lleno de ellas. Afortunadamente, su largo viaje fue un completo éxito, porque Alberto logró alcanzar un desierto aparentemente lleno de mitología. No se trataba únicamente de los animales mitológicos, sino de muchas ruinas y estructuras que no parecían pertenecer a esta época. El último destino de Alberto fue un campamento de supervivientes de los monstruos, situado cerca de otro pueblo también en terribles condiciones. Ante el inminente ataque de un dragón de fuego, el héroe utilizó su dominio sobre la magia de hielo para detener su avance e impedir que arrasara el campamento, habiendo aparecido justo en el momento preciso para salvar a sus habitantes. El dragón se tranquilizó y, lo que es más sorprendente, aceptó a Alberto como un amigo y le permitió volar sobre él. Los agradecimientos de los residentes del campamento agobiaban al héroe, pero hacía lo posible por no mostrarse poco educado. Doc, el médico del campamento, y que también contaba con algo de conocimiento sobre los animales mitológicos, le explicó a Alberto que la región de Caeral contaba con una gran cantidad de estos seres, siendo uno de los ecosistemas más grandes de todo Monsterland. Después de todo, el héroe encontró lo que estaba buscando. Siendo consciente de que podrían aparecer más dragones y los habitantes del campamento no contaban con una defensa muy poderosa, Alberto tomó la decisión de unificar las secciones del campamento y construir un pueblo, que posteriormente se llamó Villacalva. Los habitantes le aceptaron rápidamente como su alcalde, aunque él no quería tanta responsabilidad, por lo que Doc sería su representante. Acto seguido, subió a lo alto del pico de Calvia, situado en el pueblo, y aseguró el terreno para construir una casa dentro de un árbol gigante que crecía en la cumbre. En su interior, Alberto encontró algo que le resultaría enormemente útil, una pequeña bolsa llena de piedras de color amarillo arenoso, que brillaban con unos símbolos que no entendía. Siguiendo su instinto, el héroe cogió una piedra, la lanzó al suelo y descubrió que acababa de teletransportarse al pueblo, siendo el lugar que tenía en la cabeza cuando lanzó la piedra. Y lo que parecía más extraordinario, la bolsa no había disminuido de tamaño, seguía teniendo la misma cantidad de piedras. Alberto entendió que se iban regenerando al usarlas, pero se autoimpuso la norma de no usar las piedras de forma continua y sin motivo alguno. Tras establecer las bases del pueblo junto a Doc, el héroe usó una de las piedras y apareció justo al lado de Pablo en Monster Town. Las anécdotas de ambos habían dejado a Pablo y a Alexis sin palabras, pero uno de ellos también tenía algo que contar, además de hablar a sus otros dos compañeros sobre su último gran invento y del plan para construir Villa PDF. El inventor, ahora también nombrado alcalde, había acabado su taller dentro de su pueblo y había mejorado la creabloques, contando ahora con un dispositivo adicional que permitía transformar los bloques en versiones de mucho menor tamaño para facilitar su transporte. Alexis ya había probado la máquina, pero Alberto y Darío vieron en el invento de Pablo una forma rápida y segura de terminar cuanto antes con la construcción de sus asentamientos. Estos cuatro valientes héroes no solo habían enfrentado a los monstruos ya en numerosas ocasiones, también estaban descubriendo y creando formas rápidas de reconstruir todas las regiones de Monsterland afectadas por estas criaturas, consiguiendo que el futuro pacífico estuviera cada vez más cerca de su alcance. En Monster Town, las noticias de los tres nuevos pueblos corrieron como la pólvora gracias a Gonzi, quien junto a Tom decidió trabajar como periodista para El Diario Monstruoso, un periódico que recogería los avances de los cuatro héroes en su aventura por salvar Monsterland de las fuerzas del mal. Muchos habitantes se preguntaban si Alexis también construiría un nuevo pueblo en alguna región cercana, pero el constructor admitió que no se sentía lo suficientemente preparado como para enfrentarse por sí solo a los monstruos, haciendo especial hincapié en su previo encuentro con los Mirmex del Oeste.
una nueva era de esperanza. Unos cuantos días más tarde, los planes de los héroes avanzaban a un ritmo muy favorable. Tanto Darion Roosevelt como Alberto Engeral terminaron de construir sus casas gracias a la creabloques y a la experiencia de Alexis, creando una sede para el nuevo gremio de aventureros de Roosevelt en el corazón de la ciudadela y una casa en el árbol que también se adentraba a las profundidades del pico de Calvia, aprovechando su superficie para construir miradores y zonas para que Alberto pudiera estar tranquilo sin ser molestado. Los pueblos y sus habitantes habían recuperado la esperanza. Tiertus ya había finalizado la creación del gremio de aventureros y la ciudadela de Roosevelt estaba ahora llena de aventureros, que ya no tenían miedo de luchar contra los monstruos. En Gairal, las bestias mitológicas seguían atacando a quienes se acercaban a sus territorios, pero los conocimientos de Alberto sirvieron para educar a los residentes de la región y para crear rutas de viaje que no entraran en contacto con los dominios de estos dragones. Villa Pedefe también tuvo un aumento de población considerable, ya que Pablo había llamado la atención del Comité Científico de Monsterland. Además, el alcalde conoció a Lucía, quien poco tiempo después se mudaría a la villa y se convertiría en la primera dama de la misma. Por supuesto, Monstertown también tuvo un crecimiento considerable. Si bien la comisaría de policía seguía siendo un caos, el ayudante del comisario, Daniel, se armó de valor para intentar organizar de mejor forma al resto de agentes. Stone daba la bienvenida a los visitantes del pueblo, que venían para pasar un día tranquilo en una de las únicas regiones que ya no era atacada por los monstruos con tanta frecuencia. Y Alexis se había puesto al día, consiguiendo reparar la mayor parte del pueblo y construyendo vallas y defensas a sus alrededores, siendo considerado por muchos de los residentes de Monstertown como su alcalde, aunque él consideraba que el pueblo había recuperado su brillo de antaño gracias al esfuerzo de los 4 héroes, no solo el suyo. Este momento de la historia de Monsterland supondría un antes y un después. Tras la angustiosa situación provocada por los monstruos, por fin se empezaba a vislumbrar un brillo de esperanza al final del camino. Y si bien los héroes no habían hecho más que empezar su aventura, ya contaban con la admiración de los habitantes de los 4 pueblos y con muchos aliados poderosos. El siguiente paso sería intentar alcanzar nuevas regiones para socorrer a sus habitantes y salvar los pueblos de los monstruos, algo para lo que Alexis ya tenía una idea pensada, al igual que Pablo y Darío, siendo este último quien construyó un pequeño sistema de vías de vagonetas que conectaban Monstertown con Villa PDF, pasando por el bosque ancestral. Sin embargo, los 4 héroes tendrían que esperar un poco más de tiempo para lanzarse a la aventura, pues estaba a punto de revelarse algo muy importante y misterioso en todo Monsterland. La lucha contra los monstruos no había acabado, y parecería no ser el único mal al que los héroes deberían enfrentarse dentro de poco. Los días posteriores a la restauración de Monstertown transcurrieron con mucha normalidad y tranquilidad, con los objetivos de los héroes en su punto de mira. Pero todo cambiaría cuando, una mañana como otra cualquiera, 2 visitantes llegaran al pueblo tras un largo viaje desde el este, buscando el origen de un misterioso acontecimiento ocurrido en su hogar.